En un abrir y cerrar de ojos, una vida llena de aventuras, que ofrecía una historia colorida de experiencias, familia y amor, puede volverse de repente un tono más oscuro de gris. Con cada día que pasa, la ausencia de los más queridos arroja una oscuridad sofocante, hasta que finalmente la luz de la esperanza desaparece para siempre, dejando preguntas donde deberían haber estado personas. Número 20. El 27 de febrero de 1989, los empleados que llegaban a una empresa de marcos para cuadros en Norcross, Georgia, encontraron su edificio inundado por el sistema de rociadores, que se había activado debido a un incendio en la estación de trabajo de la programadora de computadoras Lisa Geise. La joven de 26 años había estado trabajando sola el día anterior, el área estaba quemada y se hizo un descubrimiento siniestro. Había fluido vital acumulado cerca del escritorio de Lisa, diluido y alterado por los rociadores. Y Lisa estaba desaparecida. La policía que investigaba la escena encontró un tope de puerta de 10 libras cubierto con un fluido rojo comprometido en una zona boscosa cercana que se cree que pudo haber sido un arma. El bolso de Lisa, que contenía todo excepto las llaves de su auto, fue encontrado en un techo cercano después de que sonara el buscapersonas. Su Nissan Pulsar 1983 fue encontrado a una cuadra de distancia. Los investigadores también encontraron intentos de borrar información de la computadora de la empresa. Líquido vital manchado en un vehículo de la empresa y un carrito de correo con manchas rojas. A pesar de las pruebas, Lisa y su cuerpo no pudieron ser encontrados. Los detectives se enfocaron en un empleado que había sido despedido recientemente, quien falsificó su currículum y estaba en libertad condicional por malversación de fondos. Se especula que él entró para borrar archivos, encontrándose inesperadamente con Lisa, quien según la policía fue asesinada y luego trasladada. Las pruebas con luminol en el BMW del sospechoso encontraron manchas, pero no fueron concluyentes. Años después, la esposa del sospechoso sugirió que Lisa fue desechada en uno de los pozos de su propiedad, pero una búsqueda no arrojó nada. El caso de Lisa Geise sigue sin resolverse. Nadie ha sido arrestado, y su familia cree que ella no se habría ido antes de su boda planeada, que iba a celebrarse en solo unas semanas. Número 19. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término Gran Hermano, la frase que fue acuñada por primera vez en la novela futurista distópica 1984, que fue escrita por George Orwell en 1948 y que aún hoy se considera una obra maestra. En el libro, Orwell describe un futuro en el que todo el mundo está gobernado por un solo gobierno. Es una era de opresión durante la cual el público es obligado a obedecer órdenes o ser transportado a una habitación secreta, la habitación 101, de la cual salen quebrados espiritual y psicológicamente. El aspecto más recordado del libro es que todos están bajo vigilancia constante y un solo paso en falso o un acto de rebelión es castigado con extrema severidad. En el mundo real, muchas personas temen que esto se esté convirtiendo en una realidad, ya que se pueden encontrar cámaras de seguridad en todas partes. E incluso se ha comprobado que los gobiernos del mundo están espiando a sus propios ciudadanos. Un buen ejemplo de esto es cuando alguien habla sobre comprar un nuevo producto con uno de sus amigos verbalmente o cara a cara, solo para que minutos después le aparezcan anuncios de ese mismo producto en uno de sus dispositivos inteligentes. También se ha comprobado, gracias a denunciantes, que agencias como la NSA han estado escuchando las llamadas telefónicas de las personas durante mucho tiempo, a pesar de que siempre afirmaron que nunca violarían su privacidad de esa manera. El resultado es un aumento de la paranoia entre el público en general, especialmente porque la mayoría de nosotros necesitamos nuestros dispositivos, como teléfonos celulares y computadoras portátiles, para ganarnos la vida y mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Las teorías de conspiración sobre este tema comenzaron a aumentar a principios de los años 2000, cuando se anunció que la televisión analógica sería eliminada sistemáticamente y reemplazada por televisión digital. El primer país en cumplir con este cambio fue Alemania, cuando todas las señales analógicas terrestres se apagaron en ese país en 2003. El gobierno de Estados Unidos decidió que las señales analógicas se apagarían en 2009 y la fecha límite internacional para ese cambio se confirmó para 2015. La razón del cambio fue para que el espectro analógico pudiera ser reutilizado. Se liberaría para la transmisión de servicios de 4G y 5G. Pero el cambio a digital también les daría a los espectadores mejor calidad de imagen y sonido mientras veían sus programas favoritos. Además, la tecnología digital permitiría que se transmitieran muchos más canales al mismo tiempo en el mismo espacio de frecuencia. Para la mayoría de las personas, esto era una noticia emocionante, ya que ahora podrían ver sus programas en resoluciones más altas, pero no todos pensaban que esto fuera una buena idea.
Primero, se opusieron a la idea de que no tuvieran otra opción más que hacer el cambio, y sentían que algo más siniestro estaba ocurriendo detrás de escena. Los teóricos de la conspiración empezaron a hacer afirmaciones extravagantes, y muchas personas comenzaron a estar de acuerdo con ellos. Les preocupaba que los nuevos televisores digitales que serían necesarios para ver televisión estuvieran equipados con cámaras ocultas que registrarían cada uno de nuestros movimientos mientras estuviéramos en nuestras casas u oficinas. Los hospitales, edificios gubernamentales y otros espacios públicos como bares y restaurantes tampoco eran inmunes. Para cuando se completara la transición, prácticamente todo el mundo estaría bajo vigilancia las 24 horas y la privacidad sería inexistente. Esta información podría usarse para muchos propósitos, como publicidad y espionaje en general. A pesar de estas afirmaciones, la mayoría de las personas ahora tienen televisores digitales, pero muchos otros todavía se sienten incómodos en sus hogares, ya que sienten que están siendo observados constantemente por el Gran Hermano. Número 18. El Parque Nacional New River Gorge alberga un río de aguas bravas y accidentadas que fluye a través de los profundos cañones de la garganta. A pesar de su nombre, el río New River es en realidad uno de los más antiguos del continente. El parque en sí abarca más de 70,000 acres y ofrece numerosas vistas panorámicas. Aunque es hermoso, este parque, al igual que muchos otros, es peligroso e implacable. Ha habido varias desapariciones que han ocurrido aquí a lo largo de los años, y fue precisamente en este lugar donde se vio por última vez a Jasmine Michelle Cruz corriendo antes de desaparecer en el olvido. Jasmine, de 30 años, había estado visitando a su madre el 1 de abril de 2016. La residencia estaba ubicada en la cuadra 1100 de Boonesboro Road en Deepwater, Virginia Occidental, a solo 25 millas del Parque Nacional New River Gorge. Ese día, la visita amistosa entre madre e hija rápidamente se tornó amarga y estalló una discusión en la casa. Nunca se aclaró exactamente de qué trataba el desacuerdo, pero fue suficiente para que la mujer saliera corriendo hacia el bosque en dirección a la reserva. Esa sería la última vez que alguien vería o sabría algo de Jasmine. Después de que se reportó la desaparición de la mujer a la policía, iniciaron una investigación, pero pronto llegaron a la conclusión de que no había nada fuera de lo común en este caso. Jasmine era una adulta y tenía derecho a irse cuando quisiera. Debido a esta idea, las autoridades decidieron no clasificar su caso como desaparecida o en peligro. Pero para mayo, al no haber señales de ella, la policía decidió que era necesario investigar más a fondo. Fue entonces cuando comenzaron a investigar el caso, considerando la posibilidad de que hubiera habido mano criminal. El 18 de mayo, los agentes del condado de Fayette pasaron el día buscando a Jasmine en las orillas del río y alrededor de las casas en el área donde fue vista por última vez. Los agentes fueron asistidos por las unidades caninas del Grupo de Búsqueda y Rescate de Virginia Occidental. A pesar de la búsqueda exhaustiva, no surgieron pistas que sugirieran el paradero o el destino de la mujer desaparecida. Se ha señalado que Jasmine no tiene condiciones mentales ni físicas que la hagan una amenaza para sí misma o para otros. Dada la proximidad al Parque Nacional New River Gorge, las autoridades creen que pudo haberse perdido dentro de la reserva. Pero no se ha realizado una búsqueda en toda la extensión, y el caso sigue sin resolverse, lo cual resulta sumamente frustrante. Número 17. La gente ha estado fascinada por el cielo nocturno durante siglos, y los estudiosos han estado estudiando las estrellas desde hace mucho tiempo. Desde entonces, hemos aprendido mucho sobre nuestro sistema solar y sobre aquellos que existen a millones de años luz de distancia. Los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno han sido conocidos por nosotros desde tiempos prehistóricos, y esto se debe a que son visibles en el cielo nocturno a simple vista. Pero otros planetas resultan ser más esquivos. Los primeros descubrimientos telescópicos se hicieron en 1781, cuando Guillermo Herschel identificó Urano. Y en 1848, Johann Gall descubrió Neptuno después de estudiar el trabajo de Urbain Le Verrier y John Couch Adams. Plutón, que ya no se considera un planeta, fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh y ahora ha sido reclasificado como un planeta enano. Desde entonces hemos estudiado tanto del cosmos como hemos podido, pero algunos teóricos de la conspiración, uno de los cuales es un astrónomo muy conocido, creen que hemos estado equivocados acerca de un aspecto particular e importante de nuestra propia galaxia. El astrónomo Paul Cox ha hecho algunas afirmaciones controvertidas sobre nuestro Sol, y él cree que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, está detrás de todo esto. Aunque la mayoría de la gente ha descartado sus extrañas afirmaciones, otros le han creído, probablemente por sus credenciales como un astrónomo respetado.
Cox hizo las declaraciones controvertidas en junio de 2016 cuando presentaba un programa en vivo de 8 horas, durante el cual habló sobre los tránsitos del planeta Mercurio frente al Sol. El programa fue transmitido en el sitio web SLU, pero dio un giro que nadie esperaba. Cuando hablaba sobre la posición actual de Mercurio en su pantalla, de repente dijo, quizás se pregunten, ¿qué es esa cosa grande y redonda justo al lado del Sol? Luego mencionó casualmente que los espectadores estaban viendo el segundo sol de la Tierra y bromeó diciendo que probablemente la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Los espectadores se sorprendieron de inmediato por esta declaración controversial. Algunos creyeron al principio que Cox estaba bromeando, pero luego quedó claro que hablaba muy en serio sobre el tema. Continuó explicando que este segundo sol suele estar oculto a la vista del público por varias agencias, una de las cuales es la NASA, pero no reveló los nombres de las otras agencias involucradas en este inquietante complot. Como era de esperarse, estas declaraciones causaron de inmediato un gran revuelo en Internet. Blogueros teóricos de la conspiración se pusieron a escribir sobre el segundo sol que nos habían ocultado durante décadas, mientras que otros acudieron a las redes sociales para difundir la noticia de que el gobierno nos ha mentido toda la vida. El problema con esta teoría de conspiración es que fue sugerida por alguien que, hasta ese momento, era respetado en su campo y que había realizado muchas investigaciones propias durante su carrera. Por esta razón, los teóricos de la conspiración rápidamente se sumaron y empezaron a inundar Internet con noticias sobre este supuesto engaño. Los colegas astrónomos de Cox fueron rápidos en señalar que el objeto al que él se refería cuando hizo estos comentarios era en realidad el planeta Mercurio, del cual había estado hablando todo el tiempo. Sus afirmaciones han sido descartadas tanto por otros astrónomos como por expertos, quienes han asegurado al público que solo tenemos un sol y que no se nos está ocultando ningún cuerpo celeste de ese tipo. Número 16. Akshay Bro, un ciudadano de Homer, Luisiana, era un miembro muy querido de su comunidad. Durante las últimas 3 décadas, había estado trabajando en la tienda de ropa local como vendedor. Era divorciado y tenía 3 hijas. Ayota también tuvo algunos problemas desafortunados, específicamente con el alcohol. Después de llegar a un punto de quiebre en 1983, decidió que ya era suficiente. El hombre buscó ayuda y para 1991 llevaba 8 años sobrio. Habiendo aprendido de sus errores, el hombre de 50 años hacía todo lo posible por ayudar a otros que sufrían del mismo problema. Sería nombrado secretario de las reuniones locales de Alcohólicos Anónimos, con la esperanza de ayudar a cambiar la vida de otros que iban camino a sufrir el mismo destino. Los esfuerzos de Ajay, sin embargo, terminarían abruptamente ese agosto cuando desapareció misteriosamente, sin dejar indicios de su destino. Fue el día 28 cuando salió de una reunión habitual de AA y luego cruzó la calle hacia una tienda de conveniencia para comprar leche. Dejó su auto, un Ford Tempo, en el estacionamiento del parque Jim Bowie, donde se realizaban las reuniones. No está claro si Ajay logró entrar a la tienda o si hizo alguna compra. Se desconoce si desapareció antes de entrar al lugar o si desapareció después. En ese momento, AJ vivía con una de sus hijas y cuando no regresó esa noche, ella lo reportó como desaparecido al día siguiente. Pasó todo un día antes de que los investigadores encontraran el Tempo, abandonado frente al club Easy Does It. El vehículo estaba cerrado con llave y muchos de sus objetos personales habían quedado dentro, incluyendo una cartera, una chequera y una bolsa bancaria que contenía $165. Faltaban en la escena las llaves del auto y un cartón de leche. El tanque de gasolina también estaba vacío, aunque él había llenado el tanque solo unas horas antes. La noticia de que el ciudadano ejemplar de Homa estaba desaparecido comenzó a difundirse por toda la comunidad y casi de inmediato empezaron a llegar avistamientos esporádicos. El 30 de agosto, el mismo día que se encontró el vehículo, un amigo de muchos años, Kenneth Pellegrin, sugirió que se había encontrado con AJ. Afirmó que el hombre desaparecido estaba usando un teléfono público afuera de una tienda. Kenneth lo describió como desaliñado y no tan extrovertido como de costumbre. También notó que AJ estaba siendo vigilado por 3 hombres en un auto compacto rojo. El amigo también encontró que su vestimenta era extraña y fuera de lo común para él. Llevaba una camisa de franela, pantalones holgados y unos tenis viejos que no parecían ser suyos. Aja llevaba puesta una camisa de vestir blanca y una corbata la noche de su desaparición inicial. Después de entrar a la tienda y salir de nuevo, Kenneth se daría cuenta de que tanto su amigo como el auto rojo habían desaparecido. Más tarde ese día, otro conocido supuestamente vio a Ayota y el ominoso auto rojo. Viajaba por una ruta rural a 8 millas de Homer.
El siguiente testimonio de un testigo ocular detallaría información aún más siniestra. Supuestamente, había visto a 3 hombres forzando a un hombre no identificado a entrar en un auto blanco en el parque Jim Bowie, el lugar exacto donde se había encontrado el tempo. El caso tomaría entonces un giro muy perturbador cuando llegó una nota a la comisaría sugiriendo que Ayotte estaba intoxicado la noche de su desaparición y que sufrió una herida autoinfligida en el estómago. La nota afirmaba que luego fue colocado en un saco de algodón y hecho rodar por la ribera del bayou cerca de la represa. La represa a la que se referían estaba cerca del parque, y los detectives rápidamente comenzaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron nada y concluyeron que la carta era solo una broma de mal gusto. El siguiente posible avistamiento del hombre desaparecido ocurrió el 24 de septiembre. Una residente de Lockport, Christy Boudreau, vio cómo una camioneta se detenía cerca de su casa. Un hombre de aspecto desaliñado salió tambaleándose, que supuestamente olía a alcohol. El hombre se le acercó y le preguntó si quería comprar una bolsa de pescado congelado. Ella rechazó y el hombre se fue. Christy pensó que se le hacía conocido y que podría haber sido AJ. Después de que le mostraron una foto policial anterior de AJ de la época en que bebía, ella estuvo segura de que el hombre que vio era el que estaban buscando. Pero a pesar de estos avistamientos, AJ seguía desaparecido de manera inquietante, y los vehículos con los que se le vio nunca fueron localizados y los hombres misteriosos nunca fueron identificados. Número 15. Durante la década de 1920, el Partido Nacionalista Chino sugirió que se construyera una enorme presa sobre el río Yangtze. La idea detrás de este proyecto, que ahora se conoce como el Proyecto de Conservación de Agua de las Tres Gargantas del río Yangtze, se pospuso durante algunos años hasta 1953, cuando se decidió que debía realizarse un estudio de viabilidad y seleccionarse un sitio. Una de las principales razones para su construcción era controlar las inundaciones desastrosas que ocurrían cuando el río se desbordaba, pero también haría posible el comercio por el interior del país y podría usarse para generar electricidad para varias zonas del país. Muchas personas estuvieron de acuerdo de inmediato, pero algunos pensaban que el proyecto era una mala idea. Estaban preocupados de que la presa colapsara y que más de 1.300.000 personas perdieran sus hogares y posiblemente sus vidas. Si esto llegara a suceder, muchos sitios culturales icónicos serían completamente destruidos, se perderían sitios arqueológicos y las personas que viven a lo largo del río quedarían en la miseria. Luego estaba la teoría de que contener una cantidad tan masiva de agua, alrededor de 42.000 millones de toneladas, dañaría al planeta. Los detractores afirmaban que el agua haría que la Tierra se desplazara de manera antinatural y que esto provocaría desastres naturales, principalmente terremotos y deslizamientos de tierra en todo el mundo, lo que resultaría en que muchas personas perdieran la vida o fueran desplazadas de sus hogares. Entonces se sugirió que, en su lugar, se construyera una serie de represas. Serían más pequeñas, más fáciles de manejar y contendrían menos agua que el proyecto sugerido. Producirían la misma cantidad de electricidad que la gran represa y controlarían las inundaciones en la zona con la misma eficacia. Pero sus preocupaciones cayeron en oídos sordos. Sin embargo, sus temores provocaron un retraso de 40 años en la construcción de la represa, que finalmente comenzó en 1994, pero incluso entonces, el proyecto no estuvo exento de problemas. Cuando se acabaron los fondos, el gobierno chino pidió un préstamo al Banco Mundial, pero fue rechazado porque había temores de que la represa causara problemas ambientales. La primera fase de la construcción se completó en 1997 y en 2003 el embalse comenzó a llenarse. Esto provocó que se perdieran para siempre hasta 1.200 sitios arqueológicos importantes. El muro principal de la presa se terminó en 2006 y 10 años después, el proyecto se completó con éxito. En 2024 comenzó a circular una afirmación viral que decía que el agua de la presa de las Tres Gargantas había causado que la rotación de la Tierra se ralentizara. Esta afirmación fue investigada y se comprobó que era cierta, pero se descubrió que el cambio en la rotación era insignificante, ya que la Tierra solo giraba aproximadamente 0.06 microsegundos más lento de lo normal. Esto fue un gran alivio para millones de personas en todo el mundo. Pero, como suele suceder, varios teóricos de la conspiración se negaron a aceptar estos datos y empezaron a hacer afirmaciones extravagantes sobre lo que creían que realmente estaba ocurriendo. Afirmaron que la enorme cantidad de agua que había causado un desequilibrio en la rotación de la Tierra había comenzado a afectar los patrones climáticos del planeta. También estaban convencidos de que eso causó algunos de los terremotos y desastres naturales más recientes. Sin embargo, no pudieron presentar ninguna evidencia que respaldara esta teoría.
La NASA ha señalado que la rotación de la Tierra fluctúa de todos modos y que cualquier temor de que nuestro planeta esté siendo afectado negativamente por la presa de las tres gargantas debe descartarse como una teoría marginal y nada más. Número 14. El nombre Lloyd Lionel Gaines puede que no sea muy conocido, pero 3 meses antes de desaparecer era una figura importante. Lloyd había obtenido un fallo favorable de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ordenaba que el estado de Missouri lo admitiera en la Facultad de Derecho o construyera una escuela separada pero igual para los afroamericanos. Fue su batalla legal de 3 años la que eventualmente allanó el camino para la desegregación de las universidades en todo el país y pudo cumplir su sueño de convertirse en abogado. Desafortunadamente, justo después de que el caso se resolviera a su favor, el sueño de Lloyd se convertiría en una pesadilla. Era una tarde lluviosa de marzo de 1939 cuando salió de su casa en San Luis y le dijo al portero que solo iba a hacer una compra rápida de estampillas. Nunca regresaría de ese mandado y nunca más se le volvió a ver ni se supo nada de él. Como Lloyd era un solitario, pasarían varios días antes de que alguien siquiera se diera cuenta de que estaba desaparecido y pasarían otros 7 meses antes de que se hiciera público. Periódicos de todo el país publicaron su foto y la acompañaron con la leyenda de desaparecido. Este esfuerzo no produjo pistas sólidas y durante los siguientes meses comenzaron a circular rumores sobre la repentina desaparición de Lloyd. Algunos especulaban que había sido víctima de los segregacionistas que le quitaron la vida, mientras que otros sugerían que huyó del área y estaba viviendo en otro lugar. Avistamientos esporádicos ubicaron a Lloyd en Nueva York como maestro de escuela y en la Ciudad de México después de que fue sobornado para abandonar la demanda que estaba llevando a cabo. Ninguna de estas afirmaciones fue corroborada jamás. Dada la época en la que ocurrió la desaparición de Lloyd, la policía nunca la investigaría. Pero tampoco está claro si su familia alguna vez acudió a la policía para abrir un reporte de persona desaparecida. La mayoría de sus familiares todavía residen en la zona, esperando un avance que quizá nunca llegue. En 1951, un reportero llamado Edward T. Clayton publicó un artículo sobre el caso. Su informe sigue siendo la investigación más exhaustiva sobre la desaparición de Lloyd, pero aún así no pudo confirmar de manera definitiva qué le sucedió al activista desaparecido. A estas alturas, cualquier evidencia ha sido borrada y el caso perdurará como otro misterio sin resolver de una persona desaparecida. Número 13. Gracias a las clases de geografía en la escuela, sabemos que los terremotos son causados por la liberación repentina de energía a lo largo de las fallas de la Tierra, generalmente debido al movimiento de sus placas tectónicas. Pero parece que ni siquiera este conocimiento básico es aceptable para algunos teóricos de la conspiración. Uno de los detractores de este conocimiento es un clérigo originario de Irán y ha causado bastante revuelo en todo el mundo en 2010 cuando hizo algunas afirmaciones extrañas y controvertidas sobre este fenómeno natural. Los terremotos son algo común en Irán, ya que experimenta más sismos que la mayoría de los demás países cada año. El entonces presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, predijo que con el tiempo un terremoto masivo golpearía la capital, Teherán, y sugirió que los 12 millones de personas que viven allí se mudaran a zonas más seguras. Es una afirmación ridícula, ya que reubicar a tanta gente sería una pesadilla logística y muchos se negarían a dejar sus hogares solo por los temores y predicciones de un hombre. Pero en comparación con las afirmaciones de Qasem Soleimani, las de Ahmadinejad parecen casi plausibles. Soleimani provocó indignación en todo el mundo después de sugerir que los terremotos no son un desastre natural, sino que son causados por mujeres que se visten de manera inapropiada. También culpó a las mujeres que cometen adulterio, a otras que, en sus palabras, corrompen su castidad, y a las mujeres que llevan a los hombres por mal camino. Sus declaraciones fueron casi con toda seguridad una reacción exagerada al hecho de que muchas mujeres jóvenes en Irán se niegan a vestirse según las reglas del Islam, que les prohíben mostrar cualquier parte de su cuerpo a un hombre que no sea de su familia, excepto el rostro, las manos y los pies. Su cabello, cuello y el resto de su cuerpo deben estar cubiertos cuando están en público. Pero con el paso de los años, cada vez más mujeres han decidido ir en contra de estas reglas, lo que claramente provocó la ira de Sadiki. Durante un sermón, afirmó que una autoridad divina le habló y le dijo que el país estaba siendo castigado con calamidades como terremotos. Agregó que estos desastres solo podrían evitarse si las mujeres comenzaban a vestirse apropiadamente y regresaban a sus raíces religiosas. Cabe señalar que las mujeres en cuestión simplemente decidieron usar abrigos ajustados y pañuelos que dejaban ver parte de su cabello, lo cual no está permitido.
Cuando se le preguntó cuándo ocurriría este terremoto en Irán, Sadiki afirmó que no podía dar una fecha exacta, pero reiteró que solo sería cuestión de tiempo antes de que ocurriera el desastre. También sugirió que las personas que viven en Teherán se reubiquen de inmediato, o que al menos 5 millones de sus 12 millones de habitantes se trasladen para minimizar la cantidad de vidas que se perderían una vez que ocurra el terremoto. Sus pensamientos fueron compartidos por el ministro de Bienestar del país, quien afirmó que la oración y el arrepentimiento eran las únicas formas de evitar este desastre y que las mujeres en cuestión deberían comenzar a pedir perdón por sus transgresiones. Los sismólogos han advertido al gobierno iraní que tarde o temprano un gran terremoto golpeará a Teherán, y algunos han sugerido que la capital sea trasladada a otro lugar para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Sadiki cree que si las mujeres de Teherán no eligen arrepentirse y abandonar sus caminos pecaminosos, serían la causa de un desastre total que cobraría innumerables vidas y sumiría al país en una crisis financiera de la que tardaría décadas en recuperarse. La número 12, Sherry Daherty, se convirtió en otro ejemplo de una desaparición inexplicable. Ella nació en julio de 1963 y creció en Paradise Valley, Arizona. A la edad de 28 años, en 1991, ella vivía en el noreste de Phoenix. Ella residía con su novio en la cuadra de los 6400 de East Vía Estrella y ambos se ganaban la vida como podadores de árboles. Aunque esta fachada parecía sugerir una vida feliz, estaba lejos de serlo. Había algo oscuro que rondaba dentro de la casa. Según todos los testimonios, Sherry mantenía su personalidad alegre a pesar de todo lo que llevaba por dentro. Sin embargo, esa personalidad alegre desaparecería de escena ese año cuando algo realmente extraño envolvió Paradise Valley. Era el 29 de marzo cuando Sherry salió de su casa y se dirigió al centro comercial Paradise Valley. Ella planeaba comprar un traje de baño y le pidió algo de dinero a su novio. Él aceptó con gusto y ella se fue, adentrándose en la oscuridad de la noche a las 8 p.m. Nunca más se le volvió a ver. No fue sino hasta unos días después, tras varias llamadas telefónicas sin respuesta, que la familia de Sherry comenzó a preocuparse, solo para descubrir que ella nunca regresó a casa después de ir al centro comercial esa fatídica noche. Los familiares inicialmente realizaron una búsqueda por su cuenta, después de enterarse de que ella había ido al centro comercial. Se dirigieron al estacionamiento del establecimiento, donde descubrirían el camino verde abandonado de Sherry. Había sido dejado en el estacionamiento de Target. Inmediatamente, la familia notó algunos detalles extraños en torno a este hallazgo. Primero, el asiento del conductor estaba más hacia atrás de lo que Sherry acostumbraba. Ella medía 1,60 m y la posición sugería que alguien mucho más alto lo había estado ocupando. La cartera, el bolso y la identificación de la mujer desaparecida fueron encontrados en su casa de East Villa Estrella. Con el tiempo, las autoridades se enterarían de la repentina desaparición de Sherry y cuestionarían a su novio. Él les contó sobre el viaje repentino al centro comercial para comprar un traje de baño, pero no explicó cómo había transcurrido la noche hasta ese momento. Un traje de baño no era un artículo urgente y pudo haber esperado hasta la mañana. A medida que la policía comenzó a indagar más, descubrirían la oscuridad que había estado acechando el hogar. Resultó que la pareja tenía un historial de disputas domésticas y el novio a menudo era visto como el instigador. Los detectives rápidamente sacarían una conclusión y nombrarían a Matthew y Chales como el principal sospechoso en el caso. Sus sospechas solo aumentarían cuando los testigos revelaron algo perturbador. Supuestamente, Chales se había jactado ante varias personas de haber cometido el crimen perfecto. Supuestamente afirmó que había matado a Sherry y se deshizo de ella en una trituradora de madera. Sin embargo, nunca se encontraría evidencia de esta acusación y la policía no pudo confirmar si siquiera estaba fallecida. Aparentemente, no había nada que insinuara que ese fuera el caso. Un año después, Chales fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, nuevamente en 1995 por asalto y violaciones relacionadas con narcóticos, otra vez por la misma razón en el 99 y en 2007. Durante los siguientes años, el caso de Sherry Daugherty permanecería inactivo hasta un inesperado comunicado de prensa en marzo de 2016. Qatar News alegó que la policía de Phoenix podría estar cerca de realizar un arresto en el caso. No dieron detalles adicionales, pero casi una década después, todavía no hay nadie que haya sido acusado por la desaparición. Número 11. El proyecto Blue Beam, que no debe confundirse con el proyecto Blue Book, que fue el estudio de avistamientos de ovnis, también contiene elementos de extraterrestres.
Pero según los teóricos de la conspiración, también involucra la religión y un plan nefasto de los gobiernos del mundo. Esta teoría ha existido desde la década de los 90, cuando un periodista canadiense llamado Sergei Monast la presentó al mundo por primera vez. Aunque nunca reveló sus fuentes, afirmó que la NASA estaba liderando una operación durante la cual se establecería una religión de la nueva era, utilizando imágenes holográficas y manipulando las mentes del público. Afirmó que el proyecto se llevaría a cabo en 4 etapas. La primera involucraría terremotos que ocurrirían en todo el mundo, pero estos no serían terremotos normales. Serían provocados por los mismos gobiernos con un objetivo muy específico en mente. Una vez que los terremotos hubieran cesado, los arqueólogos comenzarían a hacer descubrimientos revolucionarios bajo la tierra recién expuesta. Esto pondría en duda nuestra comprensión de la religión y la historia, y muchas personas comenzarían a seguir la mencionada religión de la nueva era en su lugar. Después de esto, se utilizaría tecnología para proyectar imágenes holográficas de deidades en el cielo para que todos las vieran. Esto haría que muchas personas creyeran que habían presenciado algo profundo y que necesitaban empezar a seguir esta nueva religión. El siguiente paso sería hacer que las personas crean que alguien se está comunicando con ellas por telepatía. Esto se lograría con el uso de ondas de baja frecuencia que, según Monast, crearían la ilusión de voces que les hablarían en sus mentes. Por último, la cuarta etapa implicaría la aparición de una figura similar a Jesús, un Salvador que de repente aparece en la tierra y que convencería a todo el mundo de cambiar a un solo gobierno y una sola religión. Para este punto, muchas personas ya estaban convencidas de que el ejército de Estados Unidos había desarrollado tecnología holográfica que podría usarse para engañar a quien quisieran. Algunos incluso sugerían que el cielo en realidad era solo una pantalla enorme y que lo que veíamos sobre nuestras cabezas no era más que una ilusión. Monast agregó que la NASA usaría esta tecnología para simular una invasión extraterrestre falsa a la Tierra y que la gente sería fácilmente engañada para creer lo que veían sus ojos. Incluso el fallecimiento de Monast es considerado sospechoso por los teóricos de la conspiración. Aunque sus registros médicos indican que falleció de un ataque al corazón, algunas personas creen que sus teorías eran correctas y que fue silenciado por el gobierno antes de que pudiera revelar más sobre su plan nefasto. Para apoderarse del mundo. Con el paso de los años, varias agencias más, incluyendo a HAARP, SpaceX y otras, han sido incluidas en esta teoría que sigue evolucionando. Y la aparición de la tecnología de IA solo ha fortalecido su creencia de que nos están mintiendo. Pero los expertos han descartado fácilmente estas afirmaciones. Nunca se ha presentado evidencia para respaldar sus afirmaciones y generalmente se acepta que él solo estaba especulando y presentando sus ideas como hechos. Además, no existe tecnología holográfica como la que describe en su teoría, ya que ningún gobierno posee los medios para proyectar videos de una invasión alienígena a todo el mundo al mismo tiempo. El clavo en el ataúd de esta teoría es el hecho de que la fecha real del evento se ha predicho varias veces, pero como todos sabemos, nunca ocurrió una invasión alienígena. No se ha establecido un nuevo orden mundial, y todos seguimos siendo libres de practicar la religión que elijamos en la mayoría de los países. Número 10. En 1990, Doreen Marfeo, de 34 años de Johnston, Rhode Island, dejó su trabajo para enfocarse en su matrimonio con Stephen, quien sospechaba que ella tenía una aventura. Doreen desapareció el 29 de marzo, el día que no llamó a su madre. Stephen afirmó que visitó a Doreen durante una pausa de almuerzo inusualmente larga ese día. Cuando regresó a casa a las 4 p.m., ella ya no estaba. Esperó 2 días, hasta el 31 de marzo, para reportarla como desaparecida. Stephen afirmó que una maleta, ropa y $600 habían desaparecido, lo que sugería que ella se había ido voluntariamente. Pero la policía notó que su auto, sus gatos, sus rizadores de cabello y su cepillo de dientes quedaron atrás y que no se había retirado dinero de su cuenta conjunta. Los investigadores no creían que ella se hubiera ido por su cuenta, enfocándose en Stephen, quien admitió haber contratado a un detective privado debido a sus sospechas de que ella tenía múltiples aventuras, aunque no proporcionó ninguna evidencia. El caso se estancó, hasta 2 meses después, cuando aparecieron 2 notas mecanografiadas. Una sugería que Stephen estaba involucrado, afirmando que su cuerpo estaba en un estanque de Providence, pero las búsquedas en esa zona no lograron encontrar nada. La segunda nota denunciaba a Doreen como una infiel, nombrando supuestos amantes. Ambas cartas se rastrearon hasta una máquina de escribir en la casa de la madre de Esteban, pero luego Esteban se negó a cooperar y contrató a un abogado. Después de esto, el caso se enfrió.
Stephen falleció 9 años después, sin que el caso se resolviera. Nunca fue acusado y la desaparición de Doreen Murphy sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El número 9, Stonehenge, sigue siendo uno de los monumentos más misteriosos jamás descubiertos. Las menciones de este monumento se remontan al siglo XII, pero las excavaciones en el sitio solo comenzaron por primera vez en la década de 1620. El primer estudio del sitio fue realizado por John Aubrey en la década de 1660 y él sugirió que los agujeros de Aubrey, que llevan su nombre, alguna vez sirvieron como un templo druida en la antigüedad. En el siglo XVIII, el monumento fue estudiado por William Stukeley y finalmente se determinó que Stonehenge se remontaba a la Edad de Bronce. En 1882 fue declarado un monumento antiguo protegido. Y aunque se ha realizado una enorme cantidad de investigaciones en el sitio, que se encuentra en la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra, aún quedan muchas preguntas sobre esta extraña y enigmática estructura. Observamos que la construcción de Stonehenge comenzó hace unos 5.000 años, pero sus constructores nunca dejaron ninguna indicación de quiénes eran o para qué pretendían usar el espacio. Nunca se han encontrado registros escritos sobre su construcción y por lo tanto abundan las teorías sobre el propósito y las personas que lo construyeron. Una de las teorías más antiguas y extravagantes sugiere que las enormes piedras fueron colocadas por un gigante. Se cree que los primeros historiadores dependían mucho del folclore cada vez que se encontraban con algo que no podían explicar, y un gigante parecería la explicación perfecta para esto. Pero esta extraña afirmación se vuelve aún más rara. Según algunos historiadores de la época, el gigante recibió instrucciones de Merlín para llevar las piedras al sitio, el mago que a menudo se asocia con las leyendas artúricas. Otra teoría, y probablemente la más común, es que fue construido por extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Otros creen que simplemente proporcionaron a las personas que vivían en la zona la tecnología necesaria para mover las piedras, y que esa misma tecnología simplemente se ha perdido con el tiempo. También es popular entre los teóricos de la conspiración la sugerencia de que fue construido por antiguos druidas. Según esta teoría, el monumento se usaba para adorar a sus ídolos, pero sabemos que los primeros druidas solo aparecieron unos 2000 años después de que se construyó Stonehenge. Así que esa teoría ha sido descartada por la mayoría de los expertos. Luego está la teoría de que fue utilizado por músicos en la antigüedad. Los investigadores estudiaron la composición de las piedras y descubrieron que cuando los monolitos de piedra azul eran golpeados en ciertos puntos, parecían resonar como un tambor. Pero esta teoría también tiene fallas, ya que parece poco probable que alguien transportara estas piedras tan pesadas y enormes por millas solo para construir una batería elaborada y que apenas funciona. Pero algunas personas creen que Stonehenge no tiene ningún significado real y que fue construido por dos cavernícolas antiguos que no tenían nada mejor que hacer. No tenían nada más que tiempo libre y simplemente decidieron apilar algunas piedras una sobre otra. Aunque los teóricos que creen en esta teoría no han podido explicar cómo se habría hecho esto. Los expertos que han estudiado el sitio han propuesto como teorías más plausibles que Stonehenge fue utilizado como un templo, un sitio de entierro y un calendario astronómico. Esto ha sido aceptado como plausible por la mayoría de los académicos, y no hay duda de que surgirán muchas teorías sobre Stonehenge en los próximos años y décadas, y sin duda serán tan extravagantes como se espera. Número 8. ¿Dónde está Sweet Jimmy? Esta pregunta ha dominado el mundo del boxeo desde 2003, cuando la atención del público se centró en el hecho de que nadie había visto a Jim Robinson, uno de los primeros oponentes profesionales de Muhammad Ali, durante varios años. En febrero de 1961 se presentó en el ring de boxeo en Miami, Florida, con una vieja bolsa del ejército llena de equipo. Se suponía que el joven no iba a pelear contra Ali, y en realidad era un suplente, un reemplazo de último minuto para el boxeador original. Aún no lo sabía, pero Robinson estaba a punto de hacerse famoso por su derrota en 94 segundos ante el futuro campeón mundial de peso pesado en 3 ocasiones. Había caído víctima de los potentes golpes del boxeador aspirante, perdiendo la pelea por nocaut. Ali escalaría posiciones a partir de ese momento, convirtiéndose en el gran boxeador que conocemos hoy en día. ¿Pero qué pasó con Jimmy? Jim Robinson aparentemente desapareció de la vista después de esto, perdiéndose en las sombras y no volvió a llamar la atención sino hasta más de 40 años después. Fue el coleccionista de autógrafos Stephen Singer quien realmente descubriría que el boxeador era un hombre desaparecido.
Singer había estado coleccionando las firmas de los 50 oponentes de Ali cuando en 2003 se dio cuenta de que le faltaba una. Las primeras 35 fueron fáciles de conseguir. Otras le tomaron meses, pero al final las consiguió. Todas excepto una. Después de hablar con periodistas, reporteros, historiadores del boxeo e incluso pedir la ayuda del antiguo entrenador de Ali, Angelo Dundee, pronto se descubrió que nadie sabía dónde estaba Jim Johnson ni dónde había terminado. Así, de repente, el mundo pareció implosionar. ¿Dónde estaba el oponente de Muhammad Ali? Parecía como si Sweet Jimmy ni siquiera hubiera existido hasta ese mismo momento en que se dieron cuenta de que faltaba. Los entusiastas se pusieron manos a la obra, revisando registros y haciendo preguntas que parecían no tener respuesta. Durante los siguientes 6 años, la simple afición de Singer por coleccionar autógrafos se convirtió en una de las mayores búsquedas de la historia por una persona que nadie siquiera sabía que estaba ausente. Sin embargo, esos 6 años fueron infructuosos. Ni Singer ni nadie que lo ayudó logró avanzar en el caso. Habló con conocidos del pasado que no pudieron ofrecer más que hipótesis. Sugirieron que tal vez Jem había caído en la indigencia o que estaba viajando por el mundo disfrutando la vida en algún país pintoresco. Si alguna de estas teorías fuera cierta, la noticia de que la gente lo estaba buscando nunca llegaría a oídos de Jim y ningún familiar se presentaría para responder finalmente las preguntas que seguían sin respuesta. Muchas personas recuerdan haber visto a Jim, pero nadie parece recordar la última vez. Hoy en día, nadie sabe qué pasó con el oponente desaparecido de Muhammad Ali. Número 7. Según la leyenda romana, la ciudad fue fundada el 21 de abril del 753 a.C. y su primer rey fue Rómulo. Sin embargo, se ha encontrado alguna evidencia arqueológica de que los colonos llegaron a esa zona en el siglo X a.C. y que empezaron a sentar las bases de lo que eventualmente se convertiría en la capital de Italia. Pero según un teórico de la conspiración, la ciudad nunca existió en absoluto, para gran disgusto de los arqueólogos de todo el mundo que han estudiado extensamente la historia de la ciudad y que también han hecho notables descubrimientos históricos allí a lo largo de los años. La publicación apareció por primera vez en el perfil de un usuario de TikTok que afirmaba que la ciudad nunca existió y que la Iglesia Católica inventó un engaño en el siglo XVI, con el cual convenció a todos de que Roma realmente existía. La teórica de la conspiración en cuestión se llama Donna Dickens. Su primera publicación sobre el tema fue creada en 2021, después de lo cual no habló mucho del tema. Pero aproximadamente un año después, volvió a recibir críticas de expertos y académicos cuando creó nuevas publicaciones sobre sus afirmaciones. Poco después de que el video fue subido, obtuvo hasta 75,000 vistas y luego fue compartido por muchos de los seguidores de Donna, asegurando que fuera visto por miles de usuarios más en varias plataformas. En su publicación, afirmó que nunca se habían encontrado artefactos culturalmente significativos de Roma. Nunca se descubrieron documentos importantes relacionados con la ciudad y nunca se encontraron monumentos romanos reales. Agregó que la ciudad era una homogeneización ficticia de la cultura indígena europea que fue perpetuada por la Iglesia Católica. Agregó que la cultura romana que aprendimos en la escuela en realidad fue tomada de civilizaciones como Grecia, Asia, Turquía y Egipto. En cuanto a monumentos famosos como el Coliseo y el Partenón, ella cree que estas estructuras no pueden usarse como prueba de que Roma haya existido alguna vez, ya que las piedras con las que está construido no pueden ser datadas con carbono, y por lo tanto, los expertos en realidad no saben cuántos años tienen. Uno podría argumentar que ella olvidó los muchos documentos romanos antiguos que se han descubierto a lo largo de los años, pero también tenía una respuesta para eso. Donna cree que, como no se han encontrado originales conservados de estos documentos, los que se descubrieron fueron falsificados por monjes que, una vez más, recibieron la orden de hacerlo por parte de la Iglesia. Afortunadamente, no se necesita mucho para desacreditar las afirmaciones poco fundamentadas de Donna. Sabemos que se han encontrado manuscritos antiguos y originales en Roma, la mayoría de los cuales están escritos en latín y fueron redactados por ciudadanos prominentes de la ciudad en esa época. Cuando salieron a la luz estas afirmaciones, muchas personas se preguntaron cuál era la formación de Donna y qué experiencia tenía para llegar a sus conclusiones. Resultó que ella era una ex periodista de entretenimiento que había estudiado antropología e historia y abandonó la universidad al final de su 3er año. Sus afirmaciones han sido completamente descartadas por expertos, pero desafortunadamente, muchas personas todavía creen que sus teorías están basadas en hechos, lo cual ciertamente no es el caso. Número 6. Era la época de establecer récords.
La gente lograba grandes hazañas al ser los primeros en navegar alrededor del mundo, hacer viajes transatlánticos y quedar atrapados en el hielo durante expediciones a pie. Frank Lentz también quería que su nombre estuviera en los libros de récords por una hazaña inusual, ser el primer hombre en recorrer el mundo en bicicleta. En cambio, se volvería notable por una razón diferente. Frank era de Pensilvania y era un ciclista muy respetado en la comunidad. Algunos pensaban que su viaje planeado era una locura, mientras que otros lo aplaudieron cuando partió. El ciclista renunció a su trabajo de contabilidad y fijó su salida para el 25 de mayo de 1892. Se sentó en la bicicleta en Pittsburgh, haciendo sus preparativos finales para el viaje de 2 años, una aventura de la que nunca regresaría. La ruta de Frank lo llevaría a viajar por América del Norte durante varios meses antes de cruzar el océano hacia Asia, donde continuaría el viaje en bicicleta de 20.000 millas. Desde Japón se dirigió a China, luego a Birmania, India y Persia. Para ese entonces ya era 1894. Cuando Frank salió de Persia, se preparó para su última etapa a través de Europa. Era mayo cuando llegó a Tabriz, Irán, y su próximo destino estaba a 450 kilómetros de distancia. Debía llegar a Usurum, Turquía, pero nunca lo hizo. En cambio, Frank se convirtió en un misterio duradero, ganándose el apodo de El Ciclista Perdido. Se cree que desapareció misteriosamente en algún lugar remoto del río Turco, pero nadie lo sabría todavía. No fue hasta finales del verano que la familia y los amigos empezaron a preocuparse. No habían sabido nada de Frank por un tiempo y no parecía que fuera a regresar a casa. No había mucho que pudieran hacer. Sabían muy poco sobre su ruta y no tenían manera de llegar a su última ubicación conocida. Sin embargo, otro ciclista, William, había estado siguiendo el viaje hasta cierto punto. Decidió viajar a Erzurum para ver si Frank había llegado allí. A William le habían dado información de que el hombre que buscaba había estado viajando por una aldea cuando probablemente se encontró en medio de un conflicto creciente. Desafortunadamente, eligió el momento equivocado para atravesar Irán, ya que las masacres armenias estaban en curso. El Imperio Otomano ya había sido responsable de varios miles de muertes de estadounidenses. Frank pudo haber quedado atrapado en el fuego cruzado sin que sus amigos y familiares lo supieran. También se ha sugerido que el hombre pudo haber sido víctima de un acto violento más intencional, tal vez encontrándose con personas peligrosas durante su viaje. A pesar de la información, los expertos y los investigadores no pudieron determinar si Frank había tenido un final trágico o si simplemente estaba perdido. Número 5. Edgar Allan Poe es considerado con razón uno de los más grandes autores de todos los tiempos. Aunque sus relatos y poemas quizá no sean para todos, considerando su atmósfera y temas generalmente oscuros, no se puede negar que fue un maestro en su oficio y que su obra será discutida durante muchas décadas más. Su obra más famosa, El Cuervo, cuenta la historia de un hombre que escucha un golpeteo en la puerta de su casa, lo cual lo aterroriza ya que es tarde en la noche. Cuando finalmente abre la puerta, se encuentra cara a cara con un cuervo, que luego procede a atormentarlo con una sola palabra: nunca más. También se le considera el precursor del género detectivesco, ya que su relato, Los crímenes de la calle Morgue, narra un crimen cometido en una habitación cerrada, dejando a la policía y a todos los involucrados desconcertados hasta que el detective aficionado C. Auguste Dupin logra resolver el caso. Pero Poe no tuvo una vida fácil. Su padre simplemente abandonó a su familia en 1810, un año después de su nacimiento, y su madre contrajo tuberculosis, que le quitó la vida un año después. Él y su familia adoptiva se mudaron de Boston, Massachusetts, a Londres, Inglaterra en 1815, pero regresaron a Estados Unidos en 1820. Sirvió en el ejército y después de que su hermano falleció, comenzó su carrera como escritor, pero no salió como él había planeado. Su trabajo era demasiado oscuro para la mayoría de la gente y le tomó mucho tiempo antes de poder ganarse la vida decentemente. Su esposa, Virginia Eliza Clem Poe, falleció en 1847 después de contraer tuberculosis también, y él cayó en una profunda depresión de la que nunca se recuperó por completo. Con el tiempo recibió reconocimiento por su trabajo y se dice que fue el primer autor estadounidense en ganarse la vida únicamente escribiendo. Aunque finalmente pudo haber alcanzado el éxito en la profesión que eligió, se cree que nunca volvió a ser realmente feliz después de la muerte de su esposa. Y su propia muerte sigue envuelta en un misterio que algunos teóricos de la conspiración creen que es más siniestro de lo que nos han hecho creer. El día en cuestión fue el 3 de octubre de 1849.
Poe fue encontrado en un estado semi-inconsciente en Baltimore y, según testigos, estaba muy angustiado y necesitaba ayuda. Llevaba puesta la ropa de otra persona y repetía el nombre de Reynolds. Esa persona nunca ha sido identificada y sigue siendo un misterio a quién se refería o qué tenía que ver con la grave condición en la que se encontró a Poe. Luego fue llevado al Colegio Médico de Washington, donde recibió tratamiento, pero finalmente falleció. Nunca estuvo lo suficientemente coherente como para explicar lo que le había sucedido o por qué había desaparecido durante varios días antes de reaparecer en un estado deteriorado. Ahí es donde entran las teorías de conspiración. Se centraron en el hecho de que Poe fue encontrado en la calle, afuera de una casilla electoral durante unas elecciones. Ellos creen que su muerte fue planeada y que fue víctima de un cooping, que es cuando un miembro desprevenido del público es sacado de las calles y obligado a votar una y otra vez, pero solo después de que lo forzaron a ingerir una sustancia que lo hacía susceptible a la sugestión. Esto, por supuesto, nunca se ha comprobado, pero algunos teóricos creen que esto explica por qué Poe fue encontrado en un estado tan deplorable y por qué nunca recibió la atención médica adecuada que podría haberle salvado la vida ese día. Número 4. No todos tienen tanta suerte como Myrtle, quien encontró un gran amor en su comunidad. Susan Hope ciertamente no lo tuvo. En la década de 1970, la madre de 3 hijos comenzó un divorcio difícil y agotador con su esposo, Raymond. Ella descubrió un oscuro secreto suyo relacionado con la niñera de ambos. Para colmo de su mala suerte, Susan, quien prefería el nombre Sue, estuvo involucrada en un accidente automovilístico que casi le costó la vida después de salirse de la carretera. Para empeorar las cosas, la casa de Sue también se incendiaría de manera enigmática. Para 1979 ya estaba agotada por todos los infortunios que la vida le había dado, pero su mala suerte no terminaría ahí. Con la esperanza de mejorar su situación, Sue se mudó con su nuevo novio, después de haber conseguido un buen departamento. Pero ese novio era militar y a menudo lo destinaban a otros lugares. Se escribían todos los días, pero aún así no era suficiente. En febrero de ese año, ella también descubriría que alguien había falsificado cheques en su cuenta bancaria. Supuestamente, ella afirmó saber quién estaba detrás de eso, pero nunca aclaró quién era esa persona. Sue declaró que los confrontaría, pero no sabemos si ese enfrentamiento alguna vez ocurrió, porque poco después, ella desapareció de manera inquietante. El 12 de febrero los niños llegarían a casa y encontrarían una nota dejada por su madre. Les indicaba que, si ella no estaba en casa cuando llegaran, debían ir con un vecino. En cambio, los niños optaron por quedarse, mirando la puerta con expectación. De manera angustiante, su madre nunca volvería a cruzar esa puerta, pero Raymond sí lo haría. Esa noche, él fue a la casa supuestamente para pagar la manutención que debía, solo para encontrar a los niños solos y sugerirles que habían sido abandonados por la única persona que más los amaba. Cuando se corrió la voz de que Sue estaba desaparecida, pronto se revelarían varios detalles. Los investigadores descubrirían que la mujer se había ido sin ropa adicional, algo inusual para alguien que supuestamente había abandonado a sus hijos intencionalmente. Más tarde, una vecina ofrecería el siguiente detalle crucial, sugiriendo que había visto a Sue subirse a un vehículo azul, descrito como una camioneta con cúpula o una furgoneta. Eran las 8:30 de esa mañana cuando la mujer supuestamente se subió al auto con un conductor desconocido, marcando la última vez que alguien la vería con vida. La madre de 29 años había desaparecido de Bentry, Virginia Occidental, y no había pistas que sugirieran qué le había pasado. Pasarían años antes de que el nombre de Sue volviera a aparecer en los medios, pero no trajo ningún tipo de alivio. Se afirmó que se habían encontrado restos humanos en la base de un acantilado en Kanawha Falls en 2016. Inicialmente, la esperanza de los investigadores se reavivó, creyendo que tenían una pista en el caso que llevaba décadas sin resolverse. Pero tras el análisis forense, se descubrió que los restos pertenecían a 6 personas diferentes, y ninguna de ellas era Sue. Ya han pasado 46 años desde que Sue Rupp desapareció bajo circunstancias inusuales y ominosas. No ha habido avances en su caso y sigue sin resolverse. Número 3. Todos hemos escuchado diferentes teorías de conspiración sobre lo paranormal, como que ciertas celebridades en realidad son demonios, o que los fantasmas pueden seguir a una persona y atormentarla por el resto de su vida, o que ciertas partes del mundo son portales que pueden transportar a una persona a otra realidad.
Luego está la teoría de que el Necronomicon, un libro ficticio creado por el autor H.P. Lovecraft, en realidad sí existe, y que Lovecraft en realidad estaba tratando de compartir secretos sobre lo oculto con nosotros sin ser demasiado obvio al respecto. Lovecraft, quien vivió entre 1890 y 1937, se hizo muy conocido por sus extraños cuentos, poemas, novelas y ensayos, la mayoría de los cuales contenían elementos sobrenaturales y bestias de otro mundo, como Cthulhu, que apareció en su relato, La llamada de Cthulhu, que también es el título de una canción de la banda de heavy metal Metallica. La criatura apareció por primera vez en 1928 y se describe con una cabeza parecida a la de un pulpo, un rostro cubierto de tentáculos, un cuerpo escamoso que parece de goma y unas alas largas y estrechas en la espalda. Mide cientos de pies de altura y tiene brazos y piernas parecidos a los de un humano. Durante siglos, Cthulhu ha estado dormido en la ciudad sumergida de R'lyeh en el Océano Pacífico. Cuando las estrellas se alinean de la manera correcta, la criatura despierta y el caos comienza. Toda la Tierra queda sumida en un cataclismo y la humanidad queda prácticamente destruida. El Necronomicon es parte del mitos de Cthulhu, y Lovecraft explicó que se le ocurrió la idea del libro y su nombre durante un sueño. También se le conoce comúnmente como el Libro de los Muertos y fue mencionado por primera vez por Lovecraft en el relato titulado El Sabueso. Al escribir sobre la historia del libro, Lovecraft afirmó que originalmente se llamaba Al-Asif, que es una palabra árabe que se refiere al sonido nocturno que hacen ciertos insectos, el cual muchas personas describen como similar al aullido de los demonios. El autor del libro es un hombre árabe medio loco llamado Abdul al-Hazred, quien adoraba a dos de las creaciones de Lovecraft, Yog-Sothoth y Cthulhu. Falleció en circunstancias misteriosas en el año 738 después de ser atacado por una criatura enorme. Tras su fallecimiento, el libro fue estudiado por filósofos y en el año 950 fue traducido al griego, momento en el que cambió de nombre a Necronomicon. No se sabe mucho sobre la apariencia del libro, pero Lovecraft sí mencionó que está encuadernado en cuero y que se mantiene cerrado con varios broches de metal. Dentro del libro, el lector encontrará un compendio de conocimientos prohibidos, incluyendo hechizos, rituales e información sobre entidades antiguas y olvidadas como Cthulhu. Pero no cualquiera puede abrirlo y leerlo. Se dice que cualquiera que lea el texto conocerá la terrible verdad sobre la realidad y que enloquecerá después de obtener este conocimiento. Además, cualquiera que pueda leer el libro con éxito podrá invocar criaturas aterradoras y enormes que podrían sembrar destrucción por todo el mundo. Puede usarse para abrir portales a otros mundos, realizar rituales mágicos oscuros y prohibidos, y revelar la verdad sobre la realidad, que es que todo lo que conocemos y vemos no solo fue creado por, sino que también está controlado por entidades antiguas que aún existen hoy en día. El Necronomicon es, por supuesto, un libro ficticio que Lovecraft concibió. Pero muchas personas creen que un texto así realmente existe y que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien decida usarlo, sumiendo al mundo en el caos. Número 2. Myrtle Polk ha sido un pilar de la comunidad de Dallas. Durante más de 40 años, Myrtle Polk enseñó en las escuelas del ISD y por poco más de 30 años se había establecido como una miembro devota de la iglesia local. Myrtle había estado casada con el mismo hombre durante 58 años, un compromiso que tuvo lugar cuando ella tenía 30 años. Lamentablemente, su esposo falleció en 2010, dejando a su amorosa esposa casi sola. Aunque vivía sola, Myrtle encontró compañía en la comunidad de la que se había ocupado durante los últimos años. Ahora era su turno de cuidar de ella. La señora Myrtle, de 88 años, comenzó a mostrar signos de demencia a principios de 2024, aunque seguía siendo completamente funcional, pero tenía mucha ayuda. Su familia no notó nada particularmente fuera de lo común ese año, pero pronto dejaría de serlo. Fue el 8 de junio de ese año cuando Myrtle se sentó en su porche, mirando su jardín delantero en la cuadra 1100 de Indian Creek Trail, Dallas, Texas. Ese día le habían hecho algunos arreglos al jardín y parecía estar admirando el nuevo aspecto, mientras su hija admiraba su felicidad desde la distancia, una escena que pronto quedaría sumida en la oscuridad. Alrededor de las 9 de la noche, la mujer había hablado por teléfono con una amiga. Le dijo que estaba ocupada preparando la ropa para la iglesia al día siguiente, a la cual nunca llegaría a asistir. Esa admiración a distancia y esa llamada amistosa serían la última vez que alguien vería o sabría de Myrtle.
Desapareció en algún momento entre las 9 de la noche de esa noche y la mañana siguiente. Sentado en las bancas de la animada iglesia bautista Singing Hills, estaba su hijo, quien de inmediato se preocupó por la ausencia de su madre. Tras investigar más a fondo, descubrió que ella tampoco estaba en casa y la reportó como desaparecida de inmediato. El 10 de junio se emitió una alerta Silver para la mujer ahora desaparecida y las autoridades se apresuraron a investigar. Los primeros esfuerzos revelaron que el Lexus ES 330 negro modelo 2004 de Myrtle también estaba desaparecido. La falta del auto hizo pensar que Myrtle había salido de su casa ese día conduciendo con la intención de ir a la iglesia, pero tuvo algún problema o se perdió en el camino. A pesar de búsquedas e investigaciones exhaustivas, las autoridades no lograron avances ese año. No había pistas, ni avistamientos, ni llegaba información. Myrtle había desaparecido. Pasaría una cantidad significativa de tiempo antes de que finalmente se lograra el siguiente avance. Para ese entonces, muchos ya se habían olvidado de la mujer desaparecida, excepto la familia y los amigos, quienes seguían angustiados por su ausencia inesperada. Fue el 4 de noviembre de 2025 cuando finalmente se encontró el auto de Myrtle, pero su ubicación no era prometedora. Había estado sumergido en 5 Mile Creek, cerca de Wagon Wheel Trail y South Lancaster Road. Estaba a más de 100 yardas de la carretera más cercana. Creyendo que Myrtle probablemente estaba adentro, rápidamente comenzaron los esfuerzos para sacar el vehículo del arroyo. Al hacerlo, el misterio solo se profundizaría. Myrtle no estaba dentro del vehículo recuperado, no había señales de ella en la zona ni en los alrededores. Era como si Myrtle hubiera salido del vehículo antes de que se precipitara al agua. Posteriormente, comenzaron más búsquedas, incluyendo la ayuda de voluntarios y unidades caninas. No se encontrarían más pistas, dejando la desaparición de Myrtle como un misterio extraño. Número 1. Entre algunas de las teorías de conspiración más extravagantes están las sugerencias de que la Luna en realidad no existe, que Australia no es un lugar real y que todas las rocas que se encuentran en la Tierra son blandas hasta que se tocan. La mayoría de las personas toma este tipo de teorías con escepticismo, pero una ha ganado algo de fuerza en los últimos meses, gracias a publicaciones en redes sociales que afirman que la gravedad de la Tierra desaparecerá por un corto tiempo durante 2026. El rumor comenzó a circular en Internet a principios de 2026, cuando alguien empezó a sugerir que nuestra gravedad dejará de funcionar durante unos 7 segundos el 12 de agosto, y que este evento tendrá implicaciones desastrosas para todos nosotros. Según las publicaciones, un documento secreto de la NASA titulado Project Anchor se filtró a los medios en noviembre de 2024. Contenía pruebas de que la agencia estaba al tanto de este evento y que estaba haciendo preparativos para esa fecha específica. Un usuario de Instagram publicó un video en su perfil en el que se podía ver a un hombre sentado en un auto. También contenía el texto: el 12 de agosto de 2026 el mundo perderá la gravedad durante 7 segundos. La NASA lo sabe. Ellos se están preparando, pero no nos dirán por qué. El texto también afirmaba que la gravedad, en realidad, desaparecerá durante 7.3 segundos específicamente y que el desastre resultante causará que entre 40 y 60 millones de personas pierdan la vida. Aseguran que cualquier objeto que no esté asegurado al suelo empezará a flotar hacia arriba y que después de 7 segundos todo caerá de nuevo a la Tierra. Por lo tanto, creen que muchas personas flotarán en el aire y luego sucumbirán a las caídas o a que objetos grandes les caigan encima. También afirmaron que la mayoría de los objetos se elevarán unos 20 metros en el aire y que eso causará pánico generalizado en todo el mundo. Otro usuario afirma que el proyecto Ancla tiene un presupuesto de alrededor de $89 mil millones y que la NASA ha estado trabajando en él durante varios años. A eso se suma la sugerencia de que la agencia quería realizar un experimento para ver si podríamos sobrevivir en la Tierra sin gravedad durante 7 segundos. Algunos han afirmado que el resultado de esta anomalía gravitacional será al menos 10 años de reconstrucción después de un colapso económico, y que necesitaremos empezar a reconstruir nuestras comunidades, ya que prácticamente toda la infraestructura en la Tierra quedará gravemente dañada o completamente destruida. Se sabe que se observará un eclipse solar el 12 de agosto de 2026, pero aún se desconoce si los teóricos de la conspiración tomarán esto como una señal de que algo mucho más siniestro ocurrirá en esa misma fecha. Varios expertos han hablado desde entonces y han asegurado al público que la gravedad se mantendrá tan normal como siempre en esa fecha y que nadie necesita hacer preparativos especiales, ya que la teoría es completamente inventada y falsa. Muchas gracias a todos por vernos.
Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.